A los 17 años quise ser Krúpskaya, con catiuscas y larga falda floreada, y la madre de Gorki, y la madre Carrar y madre Coraje. Me sentía estafada por la historia y el tiempo, por haberme perdido todas las revoluciones y la guerra de España. Hubiera asaltado el Palacio de Invierno y cantando borracha de vodka, brindando por Moscú la Mayakovskiana. Y habría recorrido las calles de Barcelona deteniendo la mano de los iscariotes que hicieron de la libertad Aceldama, traición, muerte a Durruti, campo de sangre, con mi pañuelo negro al cuello entonando himnos de acción de gracias por la extinción de la bestial hiena fascista, violadora de mujeres y matadora de hombres. Y ningún convoy de la muerte hubiera recorrido Europa hacia los siniestros campos de exterminio. Después lloré por Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, por la cruz de Sacco y Vanzetti y por el último mártir del general Fazio. No obstante, me acepté de nuevo, con mis petulancias, mis angustias, mis cobardías y miserias. Y así fue que sin Verónicas ni Cirineos seguí el camino de subida al Gólgota, muriendo y resucitando como Cristo y el llorado Adonis en la madre tierra de la literatura. Paul Morand, un gran escritor viajero, decía que sus padres le habían regalado una bicicleta a los 7 años. Nunca más lo volvieron a ver. Hay algo en la literatura que tiene de necesidad de descripción del viaje. Hoy estamos en clave de fondo La cocina de les lletres con dos grandes escritores de viajes, dos grandes poetas también, con Jesús Aller y con Juanjo Barral. Ellos nos descubren paisajes reales, paisajes del alma, y en su prosa vamos descubriendo lo que podríamos llamar la semina flamae, los destellos de fuego de la poesía.